Bien, pues les invito a abrir sus Biblias y vamos a continuar con el estudio de Marcos. Y vamos a abrir en el capítulo 12, que es el que nos toca en esta mañana. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 12. Marcos, capítulo 12, versículos 1 al 12. Dice la palabra del Señor en Marcos 12. Y comenzó Jesús a hablarles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que se le entregase el fruto de la viña, mas ellos, agarrándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo, mas ellos le apedrearon, le hirieron en la cabeza y también lo llenaron de injurias. Volvió a mandar otro y le mataron. Envió a otros muchos, pero a unos los golpearon y a otros los mataron. Versículo 6. Todavía le quedaba un último hijo muy querido y lo envió también pensando, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosles y la heredad será nuestra. Y después de agarrarle, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará, pues, el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos procuraban apresarlo, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero como temían a la multitud, le dejaron y se fueron. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, en esta mañana que seas tú quien nos hables a través de tu palabra, Señor. Oh Padre, que seas tú a través de tu Santo Espíritu llegando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que todo nuestro ser, Señor, pueda entender lo que tú tienes en tu palabra. Oh Señor, ayúdanos, danos entendimiento, Señor. Porque sin ti nada somos, pero contigo somos más que vencedores. Oh Padre, y tú nos vas a enseñar a seguir adelante a través de tu palabra. Y toda enseñanza de tu palabra sea de edificación para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la multitud que había aclamado al Señor a la entrada de Jerusalén les retumbaba un poco a los podríamos decir, principales sacerdotes, a los escribas y los ancianos del pueblo, como habíamos visto la semana anterior. ¿Qué es lo que pasaba? Habían retado, ¿qué cosa? La autoridad de Dios. Habían retado la autoridad de Jesús, de Cristo. Y ellos se negaban a aceptar o estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Aquellos que debían de cuidar, que debían de velar por el bienestar del pueblo, por la bienestar, por la vida espiritual del pueblo de Dios, se resistieron ¿a qué cosa? A admitir públicamente de quién era la autoridad que tenía el Señor Jesús. ¿Verdad? Se escudaron afirmando no podían, que no sabían de dónde le había venido la autoridad a Juan el Bautista. Entonces por eso Jesús le dije, pues yo tampoco les digo con qué autoridad lo hago. Jesús entonces, después de este episodio aunque estaban queriendo desafiar, y el Señor les dice, pues bueno, si ustedes no saben con qué autoridad, yo tampoco les digo. Después de eso dice que la palabra del Señor que empieza a enseñar en el templo y ahora con parábolas. Empieza este versículo
que hemos leído que dice que empieza a hablarles ¿en qué? En parábolas. Por medio de parábolas. Marcos en este momento nos narra una, aunque empieza con, dice, les habla en parábolas, pero Marcos solo nos narra una, que es la que vamos a ver en esta mañana. Recordemos que muy frecuentemente el Señor Jesús utilizaba las parábolas para enseñar. Era una de las formas bastante comunes de enseñar de nuestro Señor y Salvador Jesús. Él, mediante estas sencillas palabras de cosas que ellos conocían, le quería enseñar qué cosas, verdades espirituales que desconocían y que debían saber. Y es tan impactante la enseñanza que les va a dar en esta ocasión con esta parábola, que algunos de sus oyentes, si vemos en Lucas los versículos paralelos de estos versículos que hemos leído en Marcos, hay una persona que dice que se sienten tan aludidos que llegan a decir Dios nos libre. Es tan impactante para ellos que llegan a decir Dios nos libre, pero no fue una exclamación producto de arrepentimiento y fe, sino que se puede decir que una exclamación arraigada en la convicción equivocada de su propia justicia. Dios quería hablar a sus vidas y quiere hablar a nuestras vidas. Él quiere que nosotros también lleguemos a exclamar esta frase, Dios nos libre. Pero no como lo hacían ellos, sino que sea esta exclamación, Dios me libre, producto de ¿qué? Del arrepentimiento de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestra fe hacia Jesucristo. Dios nos libre de ser como estos labradores que vamos a ver en esta parábola. Dios nos libre de ser como estos trabajadores, podríamos llamarle, en nuestros tiempos. ¿Verdad? No le vamos a llamar labradores, como les decía, vamos a llamarles trabajadores. ¿Y quién de nosotros no es un trabajador aquí? Hay pocos que están solo estudiando. Hay unos cuantos que me pueden decir, yo solo estudio. ¿Verdad? Pero la mayoría o trabajamos o hemos trabajado. ¿Verdad? En los trabajos normales de nuestras vidas se nos exige que cumplas tus labores de la mejor manera o de buena gana, aunque algunas veces he visto algunos que lo hacen de mala gana, ¿verdad? A que eso les suena conocido. Si es que tengo que trabajar porque no me queda más remedio. ¿Verdad que sí? Pero nosotros como cristianos somos llamados a ser buenos trabajadores y normalmente se nos llama a que cumplas con tus labores, ¿verdad? De lo contrario, el jefe, el patrón está en la libertad de echarte, ¿verdad? De quitarte, de sacarte de ese sitio porque no realizas la actividad para la cual has sido contratado, ¿verdad? Y nos suele pasar, ¿verdad? Y hemos visto a veces algunos que son algunos jefes que echan a los obreros, ¿verdad? Y con Dios es igual. Él dispone de sus siervos que cumplan lo que Él nos ha mandado. Él exige a sus siervos que cumplan con su parte, de lo contrario habrá consecuencias. Dios es así. A veces lo tomamos a la ligera, pero Dios también nos dice que debemos cumplir con cosas. Pero no lo queremos aceptar. Porque como Dios es más misericordioso que nuestro jefe, pues, por ejemplo, nos exigen que tenemos que llegar puntuales al trabajo y a que lo hacemos. La palabra del Señor también nos dice que debemos llegar puntuales a la iglesia, pero no lo hacemos, porque Dios es misericordioso. Y bueno, damos gloria a Dios, pero nos lo tomamos también, las cosas de Dios siempre las tomamos un poco más a la ligera, cuando debería ser al revés. A esa debemos tenerle mucho más respeto que a las humanas.
pero lo hacemos al revés. Pero bueno, estoy poniendo un ejemplo. Lo que quiero decir es que Dios también quiere que cumplamos ciertas cosas. Dios quiere que cumplamos con los mandatos que Él nos exige como siervos. Y hoy vamos a ver en medio de esta parábola qué es lo que el Señor nos encarga, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, qué es lo que Dios nos ha encargado como sus siervos. Y yo no estoy hablando solo del que está aquí delante, porque a veces pensamos que los siervos solo son los que sirven adelante, como el pastor, el anciano, las diaconisas, el diácono. No, todos debemos ser siervos de Dios. Todos somos llamados a ser siervos de Dios. Me estoy refiriendo al siervo de Dios en general. Y aquí vemos, y como primer punto en esta mañana vamos a ver que hay una viña. Y la viña de un señor, yo le he puesto la viña del Señor. Y el Señor, en esta parábola de los labradores, hay una viña de un hombre, padre de familia, nos narra, que dice que tiene una viña y hace algunas cosas. Recordemos que en la Biblia hay en especial 3 árboles frutales que se identifican con el pueblo de Dios. 3 árboles. ¿Saben cuáles son? El olivo, la higuera y la vid. Y la vid, que es el del agua. Son 3 árboles frutales que sobresalen, y sobre todo la vid se menciona en muchas ocasiones y habla en este caso de algunas cosas que tienen que ser llevadas a cabo. Y a veces tristemente, como estos labradores son hallados en la viña del Señor. Para que entendamos, voy a darles 4 cosas de esta parábola, o 4 símbolos para que nos ubiquemos, porque el pueblo de Israel sí que estaba muy familiarizado con estos términos. Pero nosotros a lo mejor no, porque no tenemos viñas o no sabemos. Pero voy a darle 4 símbolos que que se representan en esta parábola. La una es que la viña representa al pueblo de Israel. Cuando Jesús les está diciendo de esta parábola, les está haciendo ver que de esa viña está hablando ¿de quién? Del pueblo de Israel. La otra es que los labradores, esos que mencionan allí, representan a los gobernantes que había en esa época. Y los siervos, los que este padre mandaba y mandaba por el producto de esa viña, representan a los profetas que durante muchos años Dios enviaba al pueblo de Israel. Y por último, hay una última persona que es enviado por este padre. ¿Cuál es? El Hijo. En este caso representa a Jesucristo. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Para entender esta parábola vamos a ver 4 representaciones. Cuando estemos hablando de la viña, habla del pueblo de Israel, que lo podemos llevar a nuestros días. Y ya después le diré por qué. ¿Vale? Los labradores representan ¿a quién? A los gobernantes que habían en esta. Y lo podemos llevar a nuestros días también, estos labradores. Y los siervos, que representaban en este caso a los profetas, y el Hijo, que es Jesucristo. ¿Vale? Ya tenemos eso en nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el padre de familia? ¿Qué es lo que estaba pidiendo a estos labradores? Lo primero que les provee, antes de decirles, bueno, yo quiero esto o quiero lo otro, lo primero que les dice, bueno, yo les voy a dar esta viña y les voy a dar una viña protegida. En otras palabras, les da una viña con protección, les provee de protección. El versículo 1, la parte A, dice, un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar, edificó una torre, y después la segunda parte la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, en la palabra de Marcos nos está haciendo ver que este hombre proveyó de todo lo necesario. Y saben que en el texto de Isaías, que el pueblo de Israel lo tenía muy
muy sabido. Ellos estudiaban la ley, ellos estudiaban en este caso el Antiguo Testamento. Entonces ellos sabían que Isaías sabía a quién representaban, sabían perfectamente quién era el dueño de la viña. Y en este caso habla de que ha plantado todo lo necesario para que estas plantas crezcan y den su respectivo fruto. Y no solo eso, sino que les provee que el cultivo esté rodeado por una cerca, por un vallado, dice aquí en la palabra del Señor. ¿Verdad? ¿Para qué? Para evitar que vengan animales o estropeen el viñedo. Y edifica una torre que dice, ¿para qué? Para que pueda servir de almacenamiento y también para vigilar que ningún animal entre o algún intruso entre y pueda intentar dañar el sembrado. ¿Qué ha hecho Dios con su pueblo durante años a lo largo de la historia? Sino tan solo plantarlo como árboles de justicia para que puedan fructificar. ¿Qué hace Dios ahora en nuestros días? También nos protege y nos da algo para nuestras vidas, para que sirva para protección. Él quiere enseñarnos el camino que debemos seguir para protegernos en nuestro diario vivir. Así como plantó esa viña en esta parábola y la cercó, Dios también nos da a nosotros en este tiempo algo para protegernos, para enseñarnos el camino por donde debemos andar, para protegernos del mal. ¿Saben lo que es? Su palabra. Su palabra. ¿Cómo podremos entonces encontrar dirección a nuestras vidas y seguridad en el andar de cada día de nuestras vidas? Solo lo podemos encontrar en la instrucción de su palabra. Porque su palabra, lo dice así, es lumbrera a nuestros caminos. Salmo 119, 105. Creo que algunos se lo saben hasta de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra, más que cosa, lumbrera a mis caminos. Su palabra es la que nos guía, es la que nos da la luz para que podamos protegernos del mal, de las acechanzas del diablo y de todo lo que nos rodea. Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado promesas de que Él nos protege contra el mal y nos permite andar en su voluntad. Pero a veces tenemos esa herramienta y no la utilizamos. Se nos olvida leer la palabra del Señor cada día de nuestras vidas. Algunas veces es por olvido, otras, perdonadme la expresión, por vaguería, y otras porque le ponemos excusas. Pero bueno, las excusas siguen siendo excusas. Es que no tengo tiempo, es que estoy tan cansado. Tenemos que leer la palabra del Señor, porque allí es donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos para enfrentar las vicisitudes de esta vida, para enfrentar todo lo que nos pueda venir por delante. Así como a este hombre que le ha puesto vallados, Dios también nos ha dado un vallado para nuestras vidas y la encontramos en la palabra del Señor. Allí podemos encontrar nuestra guía, nuestra lumbrera. El pueblo de Israel estaba, como digo, familiarizado con esta figura. En Isaías 5, del 1 al 7, nos habla, voy a buscarla. Isaías 5, del 1 al 7, habla de una parábola de la viña y dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña y la ladera fértil, y había cercado y desplegado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y había hecho también en ella un lagar, y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y habitantes de Judá, juzgad entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer a mi viña
que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo es que esperando yo diera esas uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Y así podemos escuchar, y el pueblo de Israel sabía de esta parte de la palabra del Señor, porque ellos la estudiaban. Ellos estudiaban la palabra del Señor. Luego a veces no la entendían, pero los niños eran enseñados en la palabra del Señor. Desde muy pequeña edad los israelitas les enseñaban la palabra de Dios. Difícilmente alguien podía desconocer en esos momentos el elemento de la identificación de que esa viña era el pueblo de Dios. Y era dicho que ese árbol, esa fruta, era el pueblo de Dios. Hermanos, Dios había puesto esa viña y había sido puesto en ello en medio para que vean que el único dueño de esa viña era Dios. Y ellos lo identificaban. El dueño de la viña, ¿quién era? Dios. Y ellos lo sabían. Y si tú eres parte de la viña y estás llamado a cuidar de la viña, ten en cuenta que no es tu viña. ¿Quién es el dueño? Dios. Llevándolo a nuestros tiempos, Dios es el dueño de tu viña. Dios es el dueño de tu vida. No es tu viña, es la de Dios. Hermanos, no se trata entonces de tu vida, de tu cuerpo, de tus propiedades, porque tú eres todo lo que tienes y lo que eres gracias a Dios. Porque todo lo que tienes le pertenece a Dios. Toda tu vida, todo lo que eres está en las manos de Dios. Y hermanos, estás en las mejores manos, pero a veces no lo entendemos. Estás en las mejores manos. El mejor plantador de esa viña que eres tú es Dios. El mejor plantador. Es como si hiciéramos un concurso de quién planta mejor un árbol, pues el mejor de esta es Dios. Luego del versículo 2 al 5 nos hace ver el uso que tenían que hacer los labradores. Primero nos hace ver que Dios es el dueño de la viña y la viña era el pueblo de Israel y la viña en este caso eres tú. Pero ¿cuál era el uso que tenían que hacerlo según estos versículos? Fue terrible que siendo puestos en la viña del Señor, puestos o llamados a servir, a ser buenos, a hacer lo justo y lo sabio, que era Dios poniéndolos allí, ellos habían desobedecido ese llamado divino que Dios había hecho. Y Él los llama ¿a qué cosa? A cultivar y cuidar esa viña. A eso fue que los estaba llamando a esos labradores. ¿A qué cosa? A cultivar y a cuidar la viña. Las personas que tomaron en arriendo en la viña deberían cultivarla y cuidarla para que diera ¿qué cosa? El fruto esperado, tomando su correspondiente fruto de su trabajo, pero también dando el respectivo rendimiento al dueño de la viña. Dios les dio todo, pero ellos ¿qué solo tenían que hacer? Era trabajar y cuidar lo que Dios les había dado, tal como lo había hecho muchísimos años antes con Adán, ¿verdad? Y le dio el huerto y le dice en Génesis 2:15, le dice, para que lo labrara y lo guardase. Dios provee de todo lo necesario para que los labradores cumplan su misión. Miren la bondad del Señor. Les da trabajo, como nos da a nosotros, ¿verdad? En el cual tienen absolutamente todo para hacer. No les hace falta de nada. No es como en los tiempos del faraón, cuando los mandan a hacer ladrillos al pueblo de Israel cuando están esclavos, ¿verdad? Pero no les proveen de todo. Tienen que ir ellos mismos a buscar lo necesario. Dios no.
Dios no es así. Dios da todo lo necesario. Dios provee de todo lo necesario. Nosotros solo tenemos que hacer nuestro labor. Nosotros tenemos que hacer es trabajar y cultivar. Hermanos, y aquí quiero recordarles un versículo, y perdonen que insista mucho en esto. Y algunos en este versículo lo saben de memoria. Dios nos ha dado todo lo necesario. Y como he dicho, nos ha dado su palabra. ¿Y saben lo que dice el Señor de su palabra? Vamos a leer 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Dios nos ha dado todo lo necesario de parte de Dios para cultivar y para cuidar nuestras vidas. Por favor, gracias. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vuelvo a repetir. ¿Qué necesitamos entonces para nuestras vidas? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es útil, ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir. ¿Para qué más? Para corregir y para instruir en justicia. Nos cubre todos los ámbitos de nuestra vida. Pero descuidamos su lectura. Descuidamos su lectura. Y no encontramos, y a veces estamos en problemas, en dificultades y no encontramos solución. Y la solución está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que nuestro propio yo no nos deja ver lo que la palabra del Señor está diciendo para nosotros. No nos dejamos instruir por la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios la que nos instruye, la que nos da sentido, cómo podemos conducirnos delante de Dios en medio de la iglesia de Dios. Los que han sido puestos como ancianos, como pastores, como líderes, solo tienen una herramienta para poder dirigir a su grey, la palabra de Dios. Y por eso no nos cansamos de decirlo desde aquí. Todos necesitamos la palabra de Dios. Nosotros para instruirlos a ustedes y ustedes para instruirse también delante del Señor. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos cuidar y cultivar nuestra viña, que es nuestra propia vida. No podemos descuidar esa parte. La vida piadosa, la santidad, el testimonio en medio de esta generación que aborrece a Dios, nos es enseñada, ¿dónde? En la palabra de Dios. Y solo podremos experimentar esa santidad, ese testimonio en medio de esta generación, si hacemos caso a la palabra de Dios. Comprometiéndonos a aprender de su palabra, a tener un crecimiento espiritual, solo lo podemos hacer a través de la palabra de Dios. También algo más les pide, aparte de cultivar y cuidar, les pide a estos labradores que deben devolver la parte de la cosecha, ¿a quién? Al dueño de la vid. ¿Verdad? Y esto es lo que nos dice la parábola, y es una realidad que se nos enseña constantemente en las Escrituras. Dios es quien nos provee de todas las cosas, como habíamos dicho antes, ¿verdad? Y por eso todas las cosas le pertenecen a Él. Y aunque podamos disfrutar de ellas, debemos también, ¿qué cosa? Devolver lo que Dios nos provee. Cuando traemos nuestros diezmos y ofrendas al Señor, estamos agradeciendo a Dios por todo lo que Él nos da. Como dice Primera de Crónicas 29:14, pues todo es tuyo y de lo que recibo de tu mano te damos. Cuando somos fieles a nuestros deberes como esposos, estamos honrando a aquel que dio su vida por la iglesia.
y se entregó a sí mismo por ella. Cuando la esposa es fiel en cumplir sus deberes con su esposo, enseña que la iglesia está sujeta a Cristo como rey y cabeza. Cuando los hijos obedecen a sus padres, honran al Señor, nuestro Dios y Padre. Y también, ya no por cada particular, todos juntos, cuando la iglesia vive para la gloria de Dios, está cumpliendo el propósito por el cual ha sido plantada. Y cuando digo la iglesia vive para la gloria de Dios, es todo, no solo aquí dentro, sino después de que sales de aquí también. Vive para la gloria de Dios. Con todas estas cosas estamos diciendo gloria a Dios y estamos devolviendo de lo que el Señor nos da. Los labradores desconocían su obligación de dar los frutos y rendir las cuentas a Dios. Nosotros somos como esos labradores también, que no queremos devolver lo que Dios nos da. Y ya no estoy hablando solo de ofrenda, que también, pero he hablado de muchas otras cosas, como esposo, como esposa, como hijos y como iglesia en general. Debemos devolverle lo que Dios nos da. Tenemos que cumplir también con esa parte. Y aquí aparece alguien más. Después de que tienen que cultivar, los labradores también tienen que devolver. Y aparece aquí el hijo del dueño de la viña. Versículos 6 al 8. Ante el persistente rechazo de los mensajeros de Dios, Él envió a su propio hijo, que no era otro que ¿quién era? Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Y notemos las palabras que dice en Marcos, dice por último, aunque estas palabras de por último solo las dice Marcos. Si lo vemos los paralelos no lo dice. Marcos dice por último. Cristo es la última palabra de parte de Dios. Él está investido con toda la autoridad del Padre. Él es la última apelación del dueño de la viña. ¿Para qué? Para que a través de su propio Hijo, su Hijo amado, vean claramente que Dios estaba allí. Y el rechazo al Hijo era una realidad. Si rechazaban al Hijo, estaban rechazando al dueño también, al Padre. La llegada del Hijo hacia los arrendatarios, según vemos en esta parábola, ¿qué es lo que hacen con él? Lo matan, ¿verdad? Dice que en la Palestina de aquel entonces, cuando un heredero de una propiedad no reclamaba dentro de un plazo, podía otra persona reclamarla y hacerse el reclamo de que esta era suya, si no aparecía el dueño. Y eso es lo que a lo mejor pensaron, bueno, pues si los matamos a este ya, según lo dice, ¿verdad? Si matamos al hijo que es el que va a heredar, esta viña va a ser nuestra. Aquí se aprecia la maldad, podemos decir, de los labradores, que rechazan la autoridad del heredero. Y la aplicación es clara. Los dirigentes judíos encontraron en Jesús un obstáculo para el control absoluto de Israel, de modo que quisieron deshacerse de él. Y de hecho lo lograron, entre comillas. Porque pocos días después, como sabemos y como hemos recordado la semana pasada, estamos ya en la última semana, ¿verdad? Aunque vamos a tardar unas cuantas semanas en verlo todo, pero según esta estamos en la última semana. Ya ha hecho su entrada triunfal a Jerusalén. Y de allí solo sale como crucificado. Poco después lo conseguirían. Ahora debemos notar que Jesús no era un siervo más. Era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Mesías esperado. De esta forma estaban contestando a la pregunta que antes ellos habían hecho: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Con la autoridad de ser, ¿qué cosa? El Hijo legítimo de Dios.
vemos la paciencia y la misericordia de Dios, que a pesar del continuado rechazo del pueblo hacia los profetas, envió a su propio Hijo. Y también a nosotros nos puede decir, te estoy llamando, te estoy diciendo, necesito que vengas hacia mí. Te estoy llamando, te estoy diciendo que te rindas. Te estoy llamando de muchas maneras a que te rindas totalmente. Si no eres creyente, te está llamando a que aceptes a Cristo como Salvador. Pero si eres creyente, también te está llamando a que te dejes gobernar completamente por Cristo. Pero cuidado que lo podemos hacer como estos labradores, rechazar al Hijo de Dios. Cuidado que también podemos hacerlo. Ellos no comprendieron la gravedad de su actitud. Dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios te está llamando. Dios te está diciendo, quiero ser tu Señor. Ya no me llames solamente Señor de boca, sino que sea el Señor de tu corazón. En los postreros tiempos los llamó muchas veces al pueblo de Israel con profetas. Después les dice, aquí está mi Hijo. En los postreros tiempos te ha estado diciendo o te ha estado llamando de muchas maneras. En esta mañana también te está diciendo, Cristo quiere ser tu Señor. Pero hay, cuando no hacemos caso, cuando no se pone en práctica lo que el Señor nos está diciendo, cuando no tenemos eso, dejamos gobernar a Cristo en nuestras vidas, así como en esta parábola nos hace ver que hay una retribución de parte del Padre. Podríamos decir que hay una consecuencia de parte del padre de familia, del dueño de la viña. Y así que este es el último punto que vamos a ver en esta mañana, la retribución del dueño de la viña. ¿Cuál es esa retribución? Hermanos, un día se dará cuenta a Dios de todo lo que hagamos. Y hermanos, esto se aplica a ellos y a nosotros. Vamos a buscar Romanos 14, 10. Romanos 14, 10 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos tendremos que dar cuentas. 14, 10, del 10 hasta el 12, pero yo lo he resumido. Es del 10 hasta el 12, pero yo lo he resumido solamente en la frase que quería leerlo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Estas palabras nos muestran con cuánta seriedad la obra del Señor tiene y a veces no se la damos. Cuando le privamos de aquello que es suyo por derecho y la reclamamos para nosotros mismos. Con la muerte del Señor Jesús estaba sentenciada por el Sanedrín y por todos estos gobernantes de la nación estaban describiendo su culpabilidad. Estaban rechazando al Hijo de Dios. Y eso tendría consecuencias. Y consecuencias graves. Al pueblo de Israel, ¿saben lo que les pasó? Pocos años después, en el 70 después de Cristo, el pueblo de Israel fue quitado del mapa, literalmente. Quitados del mapa. Ellos regresaron a ser nación en 1400 no sé cuánto, no estoy seguro, 1000 y pico. 1948, gracias por... Pero en el 70 fueron barridos, limpiados, quitados. Cuidado, nosotros también somos... Ahí se ríe. Es verdad. Aquí dice que, ¿cuál es la consecuencia de esto? Dice, serían reemplazados por otros. Dará su viña a otros, dice la palabra del Señor aquí en esta parábola. Y eso otros se refiere a que daría
a otros la viña. Daría a los gentiles, y los gentiles estamos incluidos nosotros. Nosotros estamos incluidos en esos gentiles. Que sería quitado de la nueva iglesia universal, ya no sería solo el pueblo de Israel, sino que quien administraría la viña del Señor serían todo el resto del mundo, los gentiles. No era solo exclusivo de la nación de Israel, como hasta esos momentos Dios quería que sea, sino que ahora sería de todos. Todos tenemos el encargo de anunciar las virtudes del Señor ahora en nuestros días. Aquellos labradores no dieron el fruto que tenían que dar, y nosotros estamos dando el fruto para la gloria de Dios. Ahora una nueva viña está siendo formada por aquellos que reconocen al Hijo, que se someten a su voluntad y que reciben su salvación. Y es algo a lo que estamos llamados, a que Cristo sea nuestro Señor. Solo los que se someten a la voluntad de Dios pueden dar verdadero fruto. Solo si te sometes a Cristo puedes dar verdadero fruto. Permaneciendo en Cristo puedes dar ese fruto deseado. Si tienes el privilegio de ser parte de esa viña por fe en Jesús, trabaja en esa viña. No te quedes sentado en esa banca. Trabaja en la viña que Dios te ha dado. Dios te ha puesto entonces para que des fruto como Él quiere. Y recuerda que además un día también Él te tomará cuenta de eso. Dios te tomará en cuenta en su momento de qué has hecho. Dios te tomará en cuenta si has trabajado para el Señor siendo creyente o no lo has hecho. En estos días hemos estado viendo en el estudio bíblico de las recompensas, ¿verdad? Pues, ¿qué recompensa vas a tener si no trabajas para la obra del Señor? Es como cuando a sus hijos les dicen, ¿yo qué recompensa te hago a él si no has aprobado? ¿A que muchos de ustedes como padres o madres le han dicho eso a sus hijos? Y nosotros somos injustos. Cuanto más el Señor, que es justo. Él nos tomará en cuenta. ¿Qué recompensa vamos a recibir? Una vida fructífera, entonces, es la que demanda nuestro Señor. Es para la cual nos capacita. Es lo que nos dice nuestro Dios. Tenemos que glorificar a Dios en todo. ¿Para qué? Para que llevemos mucho fruto y seamos sus discípulos. Sus discípulos lo dejaron todo y le siguieron. ¿A que sí? ¿Verdad? Que así pone la palabra del Señor. Lo dejaron todo. Pero nosotros no queremos dejarlo. Y no estoy hablando que no trabajemos, que no hagamos cosas. No estoy hablando de eso, no me malinterpreten. Estoy hablando de dejar toda nuestra vida para que Cristo la gobierne. Pero nosotros no. Le damos, el domingo, pues ya está, el domingo y con eso me conformo. Y con eso acallo mi conciencia. Pero el Señor quiere fruto de tu vida. Hermanos, el Señor quiere que llevemos mucho fruto. Él nos va a llamar la atención cuando Él venga y diga, ¿qué has hecho? Miren lo que pasa en el versículo 12, que ya es un poco al final de esto que hemos leído. Dice que le procuraban prenderle. ¿Quiénes eran? Los gobernantes. Los gobernantes querían prenderle. La reacción de los judíos no se hizo esperar e inmediatamente comenzaron a buscar la forma de prenderle. Algo que sucedería días después. Pero aunque Jesús no había dicho en la parábola,
a qué personas se refería, pero ellos sabían que estaba hablando de ellos. Y hermanos, nosotros también sabemos de quiénes están hablando la palabra del Señor, para quiénes está hablando la palabra del Señor. Cada uno de nosotros analicémonos y estamos siendo fieles. ¿Estamos dando mucho fruto al Señor o no? ¿Estamos siendo como los labradores, que aquí lo pone, en la Biblia lo pone los labradores? Malvados les pone. Les da un término, ¿verdad? Podríamos decir, nosotros estamos siendo como los dirigentes del pueblo de Israel, o como la nación judía que no apreciaron la viña que el Señor les había dado. No, ellos no consideraron la bondad de Dios, dándole todo lo necesario para que puedan dar fruto. Él quiere que nosotros demos productos de justicia agradables a Dios. Ellos no reconocieron al Hijo de Dios. ¿Y tú lo reconoces? Pero que no solo lo reconozcas de boca y decir, sí, yo lo reconozco. Cree en Él y deja que Él sea tu Señor. Entonces sí vas a decir, estoy reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Dije que al empezar dije que había los versículos paralelos a Marcos en Lucas. Dijo que alguien dijo una frase, Dios nos libre. Que en esta mañana podamos decir, Dios me libre de no dar fruto. Pero que sea de corazón y podamos arrepentirnos y decir, Señor, yo quiero dar fruto. Ayúdame. No sé cuál es mi don. Señor, ayúdame a saber cuál es mi don para ponerlo en práctica. Dios nos libre de ser hallados culpables como esos labradores malvados. Corramos más bien a Cristo para ser justificados en su nombre. Pero solo en Cristo. No con el hermano o la hermana, ni con el que está delante, sino con Cristo. Y entonces podremos tener parte en la viña del Señor. Y que seamos unos nuevos labradores que dan mucho fruto para la gloria de Dios. Amén. Amén. Que en esta mañana podamos reflexionar y que Dios quiere que nosotros demos mucho fruto, pero solo lo daremos en Cristo Jesús y a través de su palabra. Aquí encontramos todo lo necesario para guiar nuestras vidas y para que lleguemos a que Cristo sea nuestro Señor y Salvador y también llevemos mucho fruto. Que el Señor les bendiga.